qué vas a hacer al respecto? Ahora, carga eso. Tranquila, señorita. Este es mi sitio donde vas a disparar. Ahora, Juan te engañó. ¿Te hicieron trampa? Diré que me han engañado. Le gustaba cobrarme por una silla que nunca conseguí. Esta mujer no tiene el gallo que Dios ha dado al burro. Que Dios ha dado al burro. Cállese. Vamos, vamos. Mire, señorita, este calor es suficiente para poner a cualquiera de mal genio. ¿Me dan la silla de montar o no? ¿Qué silla? El que ese hombre debía cargar en mi carro y no lo hizo. ¿Tienes un carro? Sí, tengo un carro. ¿Dónde está? Bueno, no veo qué asunto tengas. ¿Por qué tú? ¿Quieres tu silla, verdad? Sí, supongo que sí. Me gustaría fiarme de su palabra, señora, pero no suelo regalar sillas de montar. Comprobar tu carga es la única forma de saber si te han engañado. Si me disculpas. No esperaba que me creyeras a mí. ¿Tienes que andar tan rápido, pata larga? ¿Tienes una orden? Sí. Sí, señora, falta una silla. No lo entiendo. Juan nunca había engañado a nadie antes. Puedes verlo tú mismo. Seguro que no está en el carro. Juan. Juan, ven aquí. ¿Por qué no le diste la silla de montar a esta señora cuando la quería? Tiene una forma curiosa de pedir cosas, señor. Ese no es el punto. Todavía le falta una silla de montar. ¿Dónde está? Está en el carro, señor. ¿Dónde demonios está? Era una silla de montar preciosa, señorita. No tuve el valor de ponerlo con el resto. Está delante donde debe estar. ¿Delante? Sí. ¿Esto es todo? Perdón, señora. Supongo que todos cometemos errores. ¿Tu padre? Josh Stewart. Soy Jean Stewart. Mis amigos me llaman Dusty. Sí, hice negocios con tu padre. ¿Se cansa de golpear el carro? No, está muerto. Oh, siento oír eso. ¿Cómo pasó? Le dispararon por la espalda. Fantasma seco, ¿eh? ¿Dónde estaba? En Sentinel, ¿Centinela? Conozco a mucha gente en Sentinel. espero que recibas cartas de ellos con regularidad. La última vez que hicieron un censo, Bodillo tenía bastante población. Suena duro. 3 hombres en una semana es duro, señor. Martin Anderson el viernes, Shorty Granite el sábado y Billy Sands el domingo. ¿Has dicho Billy Sands? Sí. Solía dirigir el periódico del pueblo. Era un buen hombre. Este pueblo está lleno de caballeros. ¿Vas a algún sitio, John? ¿Sí, Doc? ¿Con esos? Sí. ¿Vas a matar, John? Matar es lo que te trajo aquí. ¿Qué hizo de Billy un periodista? Así que lo detuvo. Matar fue lo que os hizo colgar las armas. Entonces había una buena razón. Ahora hay uno mejor. Han asesinado a Billy. ¿Y crees que atrapar al hombre que lo hizo compensará lo que tu hermano creyó y por lo que trabajó todos estos años? Todo ese trabajo ya no sirve de mucho. John... Matar es lo que te convirtió en un forajido. Empezó bien. Llevabas una placa de Marshall, hacías un trabajo, te pagaban por ello. Pero esa pistola te fue gustando y la usaste una vez de más. Ahora, esa misma pistola te va a volver a poner nervioso. Al final, esa pistola te matará. No, no lo hará.
Esta vez usaré el de Billy. Hay cosas en las que un hombre no tiene derecho a meterse. Supongo que esta es una de ellas. Yo me encargo de la tienda. ¿Algo más? No, supongo que eso es todo. Gracias, doctor. ¿Algo para usted, señor? Una copa. Sírvete. Gracias. Demasiado para mí, caballeros. Si te apetece sentarte, no tomes esta silla. Ha sido mala suerte todo el día. ¿Te apetece asistir? Estamos cortos de personal. Sí, igual intento suerte un tiempo. No soy supersticioso. Lleva un paquete. ¿Puedes pasar por amarillo, señor? No, alrededor de eso. Póker de draw, sin límite. ¿Me parece bien? No he jugado al póker en 5 años. Puede que esté un poco oxidado. El póker es como sacar un arma. Una vez que le coges el truco, nunca olvidas cómo hacerlo. Parece que habéis avanzado mucho para una partida de póker. ¿No podrías encontrar uno en la ciudad? La comunidad ha expresado un deseo muy profundo de que algunos de nosotros nos traslademos a campos más fértiles y en lugar de sufrir las indignidades del barril de alquitrán y los medios de transporte bastante rudimentarios, decidimos prescindir de las comodidades del campesinado local y retirarnos a esto anexo del Monte Olimpo para cantar nuestras hazañas negras sobre un cuenco de Chile. En realidad, amigo mío, simplemente estamos esperando el escenario local. Jamón. Sherlock. Abre. Subo 50. Cartas. 2. Yo quiero 3. 3 para ti. Uno. Apuesta tuya. Comprueba el aumento. Apuesto a que tienes 300 delante. Demasiado para mí, caballeros. Casa pequeña y llena. Será mejor que robes otra carta. ¿Qué quieres decir? Ese 3 de tréboles que tienes ahí estaba en mi descarte. Roba otra carta. Jugar al póker no es divertido solo, señor. Sería una pena no saber si llenaste esa mano. Roba otra carta.
Parece que esa es mi olla por la que sudas, señor. Ahora relájate antes de que te lo cambie. Saca tu arma con la mano izquierda y lánzala al otro lado de la habitación. Cámbiame. Sí, señor. Magnífico. 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 Usted, señor, es una especie de poeta. ¿Cómo es eso? Tiene poesía en movimiento, señor. Apenas te oí dar palmadas de cuero. Aquí tiene su dinero, señor. Oye, Carlitos. Sí, señor. ¿Dónde puedo conseguir un caballo fresco? Carlos, ¿le puede dar un caballo fresco? Está en el corral. Gracias. Tú, mi compañero terrenal, acabas de cruzar espadas con un tal John Sands. Le vi dibujar así hace 5 años en Dodge City. Fue un funeral precioso. Vamos. ¿Por qué te quiso alguna vez? No lo sé. ¿Tienes un caballo nuevo? ¿Tienes dinero? Tengo un caballo. ¿Dónde quieres que esté? Desencilladle y átalo allí. En un momento tendré otro caballo para ti. Raven, ahí viene el escenario. El escenario. Solo veo un carro en llamas, con Apolo al mando. Hola de nuevo. Toma mis maletas. Esa última botella de vino me ha alterado las constantes vitales. Sigue conduciendo. Está bien. Es bueno. Uno de los mejores que tengo. ¿Cuántos años tiene? 3,5. ¿Rápido? Rápido, más rápido que cualquier cosa por aquí. ¿Cuánto? Con tu caballo, 100 exactos. Hola, John. Hola, Jim. Ha pasado mucho tiempo. No vas a necesitar ese caballo, John. Será mejor que cojas esto. No quiero que me cuelguen también por robar caballos. ¿Cómo me encontraste? He venido buscando al cuervo. Pero parece que he encontrado un águila en su lugar. Te llevo a casa, John. No puedes hacer eso, Jim. Alguien ha pillado a Billy. Siento oír eso, John. No puedo decir que no me gustaría verte atrapar al hombre que lo hizo. Deberían arrancarle con los pulgares. Pero cuando estés muerto, eso solo significaría otro asesinato contra ti y otro trabajo para otro sheriff. Te lo concedo. ¿Y Billy? Si yo estuviera en tus botas, mataría al que lo hizo. Pero no lo estoy y te lo impido. Puedo ganarte, Jim. Lo sé. De hombre a hombre no tendría ninguna oportunidad. Pero sois 3. Yo también puedo ganarles. Hace una situación interesante, ¿verdad? Supongo que ya no nos queda más hablar, John. Cuidado, Jim. Suéltalos. Llévalo por aquí. Igualmente, Jim. Vosotros dos, en ese cobertizo de herramientas. Adelante. Será mejor que te sientes, Jim. No quiero que pesques por este abrevadero.
Envuélvelo en eso. Adelante. ¿Has estado practicando, John? No. Eso es un disparo muy rápido. Un jugador de póker acaba de decirme que jugar cartas es como sacar un arma. Nunca se olvida cómo. Tenía razón. ¿Tú también lo mataste? No, solo ganarle con 3 jotas. Será mejor que un médico revise esas manos. Y Jim, no intentes seguirme. No disparo tan bien desde un caballo. Sans ha salido por aquí. Nos han enterado que se fue de amarillo el viernes. Eso debería ponerle en centinela en los próximos días. Ahora mismo debería estar justo aquí. Bueno, eso le deja un poco para en Sentinel. De hecho, casi le partió en 2. Así nunca conseguirás a Sans, chaval. Te ganaría 7 maneras desde el domingo. Suena bastante bien. Es bueno. Al oeste del Mississippi no hay otro como él. Más o menos cuando tú estuvieras llegando, él estaría disparando. Una vez lo eché de este territorio, pero no con un arma. La única forma de detener a Sans es atraparle por detrás. No me asusta. Nadie podía ser tan rápido. ¿No? Conocí a un niño una vez, de tu edad. Tenía bastante fama de ser rápido con las pistolas. Retrocedió en las arenas. ¿Sí? Sí. Se llamaba William Bonney. ¿Has oído hablar de él? Sí, Billy the Kid. En Sentinel, Sans significa problemas. En el desierto, eso es lo que preocupa a los buitres. Asegúrate de que no llegue. ¿Crees que puedes con ello? Por supuesto. Vosotros 2 más os vale ir con él y recordad lo que os dije sobre no dejar que os vean hacerlo. ¿Alguien que duerme ahí? Si lo es, lo hace más fácil. No veo ningún caballo. No es nadie, solo una silla. Quizá esté más arriba del río.
Si lo ves, no pierdas el tiempo haciendo preguntas. Ahí está. ¿A dónde vas? Qué pena. Pensé que podrías entrar en Centinela. Los últimos 2 vagones sí. Girando en las bifurcaciones más adelante. Oye, ¿dónde está tu silla? 3 búhos me atacaron a unos 3 kilómetros atrás. Intentaron atravesarme. Nunca te he visto, señor. Gracias. No te molestes en cerrar las puertas, tengo el resorte. Vaya resortes. Sí, es nuevo. Oh, la semana pasada rompe el espejo 3 veces. ¿Te gusta un corte de pelo? Solo un afeitado. Solo un afeitado, sí. Ah, la silla también es nueva. Ponte cómodo, ¿eh? Dime, si acabas de entrar. Sí. No, no te molestes. Lo sé, papá, tiene resorte. ¿Vas a vivir aquí? Por un tiempo, quizá. Hace un poco de calor, ¿sabes? También es una estufa nueva y quieren quemar tu... Bueno, pensé que quizá te quedes con las otras personas que acaban de entrar. No. ¿Por qué? Oh, solo me preguntaba. Te veo salir de la parte trasera del carro y supongo que vas a, quedarte aquí. ¿Tienes trabajo aquí? Sí. ¿Vas a trabajar, para el señor Garson? ¿Ese Matt Garson? Oh, claro, es el dueño de todo el pueblo. Podemos llegar a asociarnos. Señor, si es tan duro como tu barba, estás bien.
¿Qué les pasa a esta gente en este pueblo? Todos tienen prisa. Me alegro de no afeitarte cuando cerró la puerta. Puede que te haya cortado 4000 veces. Me pregunto por qué se fue así, ¿no? Quizá tenía una razón. Sí, supongo que quizá tiene alguna razón. Señor, usted está tan guapo como un bocado de crema. Oiga, señor, ¿dónde puedo encontrar a Matt Garson? Bueno, lo encontrarás en cualquier parte de este pueblo, pero lo más probable es que esté en la última frontera. Gracias. A unos 20 millas. Puedo entender la espera. ¿Me buscabas, Sands? Sí. Parece que tú también has estado investigando, Matt. Te estaba esperando. La noticia corre muy bien. ¿Qué tienes en mente? Nada importante. Pero te has molestado tanto en darme la bienvenida que pensé en pasar a rendirte homenaje. No tiene gracia, pero lo paso. Dime que eres un gran peso aquí en Sentinel, que dominas todo el pueblo. ¿Es cierto, Matt? Exacto. Ahora que me has ahorrado el trabajo de dejar eso claro, te voy a ahorrar problemas. ¿Me estás apresurando? No, solo te doy un consejo. El pueblo sabe por qué estás aquí. Eso es asunto tuyo. Pero cuando empiezas algo en este territorio, entonces es asunto mío. ¿Todo el territorio? Todo el Panhandle, Sands. Si los hombres tienen ideas que no me encajan, las detengo. Si empiezan problemas en Kirkland, Chileco o incluso Booker, lo sabré. Y también puedo poner fin a eso. Pero en tu caso, facilitas las cosas. Sé para qué estás aquí. ¿Piensas ponerle fin? Solo quiero que recuerdes que sí puedo. Parece que aquí no pasa nada sin tu permiso. Así es. Dime, Matt, ¿qué haces cuando llueve? Normalmente entro en casa. Señor Sands. Sí. Me llamo Crockett, Elliot Crockett. Quisiera hablar contigo. Adelante. Bueno, aquí no. El hotel está... La habitación del hotel está llena. Lo entiendo, pero este no es el tipo de negocio que se resuelva en la calle. ¿Cuál es exactamente tu negocio? Trato hecho, señor Sands. Una que Billy Sands podría haber considerado. Empiezas a interesarme. Hay un prado a unos 14 metros del pueblo. Eso será lo suficientemente privado para mis amigos y para mí, y mucho espacio para ti. ¿Cuántos amigos tienes? 3. ¿Por qué? ¿Van a salir con nosotros? No, nos encontrarán allí. En ese caso, será mejor que les digas que estén a la vista cuando lleguen a montar. Si tienen alguna idea aparte de hablar, recuerda, iré justo detrás de ti. Lo entiendo. Vamos. Oh, no tengo silla de montar. ¿Me prestas un caballo? Claro, vamos. Deberían llegar en cualquier momento. Hola, chicos. Caballeros, el señor John Sands, señor Wells, señor Tyler, señor Crump. ¿Cómo está? Hola. ¿Algo pasa, señor Sands? No, solo tenía el sol en los ojos. ¿Qué es lo que le habría interesado tanto a Will? Seré breve. Este pueblo necesita una limpieza y creemos que puedes hacerlo.
Es una ciudad grande. Exacto, y algún día esperamos que sea más grande. Pero primero tenemos que hacerlo seguro. La gente honesta no se asentará en un pueblo invadido por la anarquía y la muerte. ¿Qué quieres decir? Es decir, Matt Garson y todo lo que representan. No tiene sentido, caballeros. Porque yo... Para ser completamente sincero, Sans, tiene reputación. Oh. Necesitamos a un hombre que se enfrente a Garson como lo hiciste esta tarde. Y estamos dispuestos a pagarte por hacerlo. Sigues sin tener sentido. Me estás pidiendo que haga exactamente lo que intentas impedir. A veces eso es necesario. Cuando no hay ley, hay que despejar el camino para ella. Y esta es la única forma en que la ley puede llegar al Panhandle. ¿Te refieres a la misma ley que me colgará? Ese es otro punto. No podemos garantizarte nada. Solo te contratamos como solucionador de problemas remunerado para limpiar esta ciudad como consideres oportuno. Hay gente importante detrás de esto. Washington suele cuidar de sus amigos. Hacéis una buena oferta, caballeros. Tengo otro trabajo. Bueno, pensamos que la muerte de tu hermano podría hacerte ver las cosas desde nuestra perspectiva. Quizá. Depende de quién fuera. Entonces quizá hagas el trabajo de todos modos y no te costaría ni un céntimo. Ahora mismo necesito un baño y dormir, así que si me disculpan, caballeros, creo que iré al pueblo a buscar un hotel. Señor Sands, si no se preocupa por sí mismo, por favor considere a las demás personas de este territorio. Si no se detiene a Garson pronto, podrían pasar años antes de que el Panhandle se abra a los colonos. Todos los forajidos del sindicato se subirán aquí y simplemente se burlarán de la ley. Lo que quieres decir es que los forajidos no son un buen negocio para los comerciantes. ¿No es eso, señor Crump? Eso sí que no es justo, Sands. Usted mismo sabe que los criminales no tienen lugar para vivir como hombres libres en un territorio abierto. ¿No olvidas que hay un precio por mi cabeza? No hemos venido aquí para forzar una propuesta, sino para hacer una. Lo estás haciendo de la manera equivocada. Tal y como están las cosas ahora, no quiero tener nada que ver con esto. Puedes contratar las armas de un hombre, pero no puedes comprar cómo vive. No intentamos decirte cómo vivir, Sands. Solo intentamos facilitar que otras personas... Caballeros, todavía necesito ese baño. ¿Entonces lo que hemos dicho no te interesa? Lo pensaré. Dejaré su caballo en el establo, señor Crockett. Disculpe, señora. Lo siento. Creo que me está siguiendo, Slim. Oh, no, señora. Solo buscaba un sitio para tomar algo. ¿Qué le pasa al hotel? Nada, señora. ¿Por qué? ¿Hay un bar dentro? ¿Ah, sí? Bueno, la hay. No eres muy observador, Slim. Una chica guapa puede ser muy distraída a veces. Oh, gracias. ¿Qué hay bajo todo ese sombrero, Slim? Solo yo, señora. Qué bien. ¿Y yo quién soy? Soy John Sands. Deberías quitarte el sombrero más a menudo, John. No te hace justicia. ¿Estás, de paso? Si lo fuera, seguro que me tentaría quedarme ahora. Gracias de nuevo. No es habitual que una chica reciba 2 cumplidos bonitos en un solo día. Y el día casi se acaba. Señora, es un placer conocerla. ¿Le conoces? Acabo de conocerle. Se llama John Sands. Lo sé. ¿Es amigo tuyo, Matt? Un conocido. Es precioso.
Buenas noches, señor Sands. Vaya, si no es Little Boy Blue. Pareces acabar de salir de la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿No te estás pasando con ese señor Sands un poco? Eres un hombre importante, señor Sands. Siempre somos educados con las celebridades. Me siento halagado. En ese caso, tráeme una mesa. Claro. ¿Qué te parece ese? Demasiada gente apoyada en tu cerveza. ¿Qué tal uno contra la pared? Lo que digas. ¿Quieres que te invite a beber? Claro, si te lo sirven. ¿Te importa si tomo una copa contigo? Entiendo que atrapaste a Billy the Kid. Sí. ¿Cómo pasó? Bueno, todo empezó un día cuando supe que Billy estaba en la ciudad. Te estaba buscando, ¿eh? Algo así. Había estado lloviendo y las calles estaban llenas de barro, así que estaba sentado en el bar local, manteniendo los pies secos, y entró Billy. Estaba empapado hasta la piel y podía ver que estaba bastante enfadado. Cuando me vio, se quedó allí parado en un gran charco de agua y saliva. «Sands», dijo, moviendo la mano hacia la suya, 45 en la cadera. Este pueblo es demasiado pequeño para los dos. Te espero en la calle en 5 minutos. Adelante. Bueno, no me importa decirte que estaba preocupado. Billy era rápido y no se detendría ante nada para atraparme. Así que me quedé allí, esperando, preocupándome, contando los minutos. Cuando se acabó el tiempo, sudaba como un cerdo atrapado. Ese whisky sabía igual que la arena. Así que revisé mis armas y salí un momento. ¿Sí? Bueno, llovía tan fuerte que al principio no podía verle. Al cabo de un rato, lo vi de pie en aproximadamente un pie de barro y parecía el viejo Satanás en persona. Cuando me vio, simplemente se rió y empezó a acercarse despacio, poniendo un pie delante del otro, como si caminara por un cable tenso. Sands dice, te voy a enterrar aquí mismo en este barro. Billy, dije, haz tu jugada. Bueno, ¿qué demonios ha pasado? Me mató. Matarte, Sands, es algo que solo está esperando a ser hecho. Hola. Hola, jefe. Estás preciosa. No puedes trabajar toda la noche. Será mejor que vayas a casa y duermas un poco. Matt Garson, tú eres la causa de estas profundas ojeras. ¿Cómo es eso? Memorando para el señor Garson. Si quieres que tu secretaria duerma un poco por la noche, deja de llevarla a esos largos paseos por la tarde. Tome una carta, señorita O'Carroll. Sí. Mi querida señorita O'Carroll, no veo otra alternativa. O las atracciones o aceptar mi 203 propuesto a partir de este momento. Oh, Matt. Podrías hacerlo peor, ¿sabes? Quizá podría hacerlo mejor. ¿Como John Sands, quizá? ¿Celoso? Depende. ¿En qué? En si puedo acompañarte a casa esta noche. Bueno, creo que se puede arreglar. Toma. Vámonos de aquí. ¿Jefe? Disculpa un momento, Harry. Bueno, Crump vuelve a hacerlo. Perdió más de 2.000 y empezó a armar un escándalo. Parece que podría causar problemas. Lo siento, June, pero será mejor que te vayas. Nos vemos por la mañana.
Muy bien, Matt. Buenas noches. Hola, Slim. Buenas noches, señora. ¿Qué debe hacer una dama para merecer un asiento con el fabuloso John Sands? Solo siéntate. Parece que esta tarde tienes una cantidad poco común de ingenio. No estaba siendo ingenioso. Justo esta tarde he oído mucho hablar de ti. Hablando de esta tarde. Tranquila, amigos. Solo estoy limpiando mi arma. Ahora vuelve a tu diversión. ¿Puedo acompañarte a casa? Sí. ¿Alguien le ha visto entrar? No, Matt. Vale, entonces sale igual. Una forma dura de perder una mano. Apuesto $1 de plata a que me estaba engañando de todas formas. Tú lo has hecho. ¿Quién va a cuidar de nuestro amigo? Mañana me desharé de él. No tiene sentido romper un buen juego. Supongo que tendremos que tener una baraja nueva. ¿Por qué? No podemos usar estos. Garson le disparó a través de una casa llena. Buenas noches. Qué detalle que me acompañes a casa. Supongo que voy a acompañarnos a los dos a casa. ¿Así? No es tan agradable así. ¿Qué pasa, John? Nada, señora. ¿Por qué? Bueno, apenas has hablado desde que dejamos la última frontera. Dije que fue una buena noche. No sabía que te interesaba tanto el estado del tiempo. Más ingenio. Buenas noches, señor Sands. Quizá me dejes acompañarte de camino a casa alguna noche. No es asunto mío. ¿Pero qué hace una chica tan buena como tú en ese salón? Trabajo para el señor Garson. ¿Trabajar para él? Sí. Es tan difícil de entender. Necesitaba un trabajo y Matt necesitaba una secretaria. Eso suena muy acogedor. No me gusta ese comentario, señor Sands. Tu reputación no te ha preparado para el puesto de párroco del pueblo. Quizá mi reputación no sea muy buena, pero es mejor que la de Garson. Eso es cuestión de opinión. Eres demasiado grande para tus botas, señor Sands, y tu hijastro está abarrotado. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿June? June O'Carroll. Bueno, ¿cómo demonios? Señorita Stewart, ha llegado deprisa. Tengo un par de buenos caballos. No me digas que has venido hasta aquí solo para recuperar tu cuero. Nada de eso. Ahora que lo pienso, me vendría bien una silla. Bueno, ¿qué pasó con el tuyo? Bueno, hace un par de días tuve visitas inesperadas para desayunar. Y me apresuraron tanto que me fui y Plum se me olvidó. Tu carga sigue en el carro. Puedes elegir lo que quieras. Por aquí te resultará fácil hacer un intercambio justo.
Las debilidades de la naturaleza humana son algo curioso, señora, especialmente cuando se les dejan solos para hacer negocios. Descubrí que no respetan las localidades. Deberías haber sido diácono. Debería haberme callado. He estado metido en él desde anoche. Bueno, te advertí sobre este pueblo, vaquero. No es lugar para un herrero de sillas. ¿Temes que te ponga competencia? No. Temo que no vivas lo suficiente para poder hacerlo. Vendo artículos de cuero, señora, pero no digo a mis clientes cómo hacer sus sillas. Pues elige lo que quieras. Este tiene buena pinta. ¿Y cuánto? Justo lo que te pagué por ello. $40. Deberías haberte quedado en México. Este pueblo tiene más que un tipo gruñón con un Winchester. Algunas que no aguantarían ni un castigo de cuero como el que me diste. Estoy muy orgulloso de la señora. Disparabas demasiado recto. Apartar esa pistola. Era mejor que te llenaran de agujeros. Acabo de oír que John Sands estaba en la ciudad. ¿Por qué no lo pruebas con él? No creo que le guste la idea, señora. Puede que sea un poco sensible por perder sus armas. Entonces más le vale que se quede con el baloncesto y se vaya de la calle. Oye, señor. ¿Puedo hacer algo por ti? Sí. ¿Puedes decirme cómo encontrar el Stewart Ranch? A unos 2 kilómetros al norte del pueblo, justo al otro lado de Twin Rivers. No puedes fallarlo. Es el círculo S. Gracias. Hola. ¿Hay alguien en casa? Te gusta seguir a la gente, vaquero. Quería hablar con usted, señora. Pensé que hablaba y os llevabais más o menos tan bien como ganaderos y colonos. Es Will Sands. Fue asesinado hace poco. ¿Que también lo conocías? Lo suficientemente bien. Ahora, ¿qué tienes en mente que te lleva hasta el Circle S? Que solo conozcas a Will Sands ya es suficiente. Tener su foto significa que debías conocerle bastante bien. ¿Cómo enlaza usted con Will, señor? Tan cerca como dos hombres pueden estar. Ambos respondemos al mismo nombre. Soy el hermano de Will. ¿Eres John Sands? No te pareces mucho a Will, señor. Y desde luego no actúas como él. Bueno, hubo 6 años entre nosotros. Además, la vida dura a veces cambia a un hombre. Sabía que Will tenía un hermano. Nunca habló mucho de ti. ¿Por qué? Bueno, los dos pensamos que sería lo mejor. Mucha gente habría querido arruinar a Will por mi reputación. No sé por qué no me lo dijiste desde el principio. Nos ahorró muchos problemas a los dos. No sabía que tú y Will erais amigos. Somos un poco más que eso, señor Sands. Íbamos a casarnos. ¿Quieres ver dónde fue enterrado Will? ¿Está cerca? No está lejos de la casa. Will y yo solíamos ir allí a menudo. Es un lugar que ambos amamos. Me gustaría verla.
Este era nuestro valle. Aquí un hombre podría pensar mucho. Era el lugar favorito de Will. Está ahí abajo. Gracias, Dusty. Siempre eres bienvenido. Sal otra vez. Adiós. ¿Quién es? Tengo tu agua caliente, señor. Pasa. Es una carga considerable para un pequeñín. No muy caliente. He tardado mucho en llegar aquí. No veo por qué la gente tiene que bañarse de todas formas. A veces son necesarios. Supongo que los baños están bien si los toman los demás. Gracias. Mira, Matt, dame la orden y le parto bien a ese alborotador. No, Rush, hay tiempo de sobra. Tiempo de sobra para que andara husmeando. Podría encontrar algo. Que se meta con la nariz. No encontrará más que problemas para sí mismo. Creo que estás cometiendo un gran error. Floyd, ¿no se te olvida algo? No cometo errores. Puede esperar. ¿Quién es? Vivo al otro lado del pasillo, señora. Estás haciendo tanto ruido de culpa de papá que mis 7 hijos no pueden dormir. ¿Crees que tu mujer me aprobaría? Sin mencionar a tus 7 pequeños coyotes. Lo dudo mucho. Pesa más de 300 libras y blande una sartén muy poderosa. En ese caso será mejor que entres ahora antes de que te vea. Parece que también haces algo bastante bueno. ¿Qué es esa cosa? Eso es lo que queda de mi crema facial. Debéis de parecer graciosas, todas manchadas como indias. Vaya, grande. Oh, tonto. Es suelto. ¿Siempre consigues lo que quieres? Ajá. Vaya pequeña. Tú sí. ¿Hacer qué? Consigue lo que quieras. Ajá. Bien. ¿Sí? ¿Eso es todo lo que puedes decir? Ajá. Parece que ese tipo está demasiado cansado para andar. Luego déjale dormir para que se lo pase. Parece que podría estar muerto de cansancio. ¿Quién es? Ese tipo que llevan al otro lado de la calle. No es asunto tuyo. Puede que sí. Quizá está borracho. Sí, quizá. ¿Por qué debería preocuparte? Puede que sea un viejo amigo de la familia. En fin, creo que bajaré y daré un paseo. ¿Incómodo, John? No, solo tengo curiosidad. Volveré. Estaré dormido. Buenas noches, señorita O'Carroll.
Oye, ¿ese es Sans? Claro que sí. Sácalo de aquí. Hola, señor Sans. Hola, Crawford. Siéntate, Sans, y te invito a una copa. Whisky. ¿Y tú, niño azul? Pareces completamente agotado. Parece que has conseguido un nuevo asa, Floyd. Sans aquí piensa que le recuerdas a algo de Madre Ganso. El señor Sans es un gran para los cuentos de hadas. Oh, no sabía que te gustaban los cuentos infantiles. Claro. ¿También se los cuenta bien? Normalmente tengo un público bastante novato. Te estás pasando, Sans. Parece que te has pasado mucho de la ratilla. ¿Te ha mordido el caballo? Me arañaron unas zarzas. ¿Ah, sí? Sí, he estado cazando mofetas. ¿Por la noche? Tengo la costumbre de cazar alimañas, especialmente después de anochecer. Mi padre siempre me decía que ese hábito era algo malo para adoptar. Es un buen consejo, chaval. También me dijo que si te arrastras por la tierra, lo mejor es buscar algo. No sirve de nada ensuciarse por nada. Quizá tu padre también te enseñó cómo quitar el olor a mofeta, Sans. Escucha, acogida. Empiezas a caerme mal y no me gusta que me asalten en la oscuridad. ¿Alguien ha intentado pillarte? Hace unos 15 minutos. Deberías saberlo, Matt. Si tienes alguna idea de que sea Floyd, lleva aquí 2 horas y odiaría verte colgado por una turba de ciudadanos indignados por matar a un hombre inocente. Te lo concedo, Matt, pero si vuelves a echar a este pistolero barato y barato contra mí, le voy a tener el cuero cabelludo rubio sucio. Será mejor que te sientes, Sonny. Una vez es suficiente. ¿Buscas esto? Muy interesante, señor Sans. Quizá te gustaría probar eso con alguien de tu tamaño. Eres más o menos de mi tamaño. Cuando sea necesario.
queda otro barril, y eso indica que voy a ver una buena pelea, sin ninguna interferencia. Eso también es para ti, Sonny. Has tenido tu oportunidad. Ha sido un día largo. Ajá. Gracias. Un buen tipo con los puños. Si tanto quieres el cuero cabelludo de Matt, ¿por qué no lo consigues tú mismo? Pareces bastante hábil con esa pistola dispersa. Te lo voy a decir una vez más, Sans. Si aún no lo entiendes, bueno, puedes empezar tu propia guerra indígena, me da igual. Cuando buscaba para el general Grant, algunos de los grandes de la capital apreciaban mi forma de hacer las cosas. Pensaban que el Panhandle era demasiado importante para Texas y Oklahoma como para ser gobernado por un solo hombre. No me interesa mucho la política. Lo pondré contigo, pero esto va más allá. ¿Dices que a esos pez gordos les gusta cómo haces las cosas? Sí. Me parece que hablas muchísimo. Mi gobierno es lo primero, Sans. Tengo mis órdenes. Muchas palabras, Crockett. He visto morir a muchos hombres por la Unión, Sans. A veces para proteger un terreno mucho más pequeño que el Panhandle. Pero supongo que eso es demasiado tonto para que lo entiendas. ¿Sabes? Solía montar con un hombre que tenía ideas bastante justas sobre morir por algo importante. He visto a sus hombres caer luchando por un terreno no más grande que ese tipo en el que estás. ¿Un forajido? Podría haberle llamado así. Se llamaba Lee. Robert E. Lee. ¿Has visto a June? Sí. La vi yendo a la iglesia esta mañana. Tu amigo Sans. Como dijiste, supongo que es un buen hombre con tus mujeres. Fue un sermón agradable, ¿verdad? Sí, lo era. Me ha gustado mucho. Mira, pensé que me ibas a ayudar esta mañana. Bueno, es domingo, Matt, y quería ir a la iglesia. ¿Seguro que solo fue la iglesia? Bueno, creo que estaría bien, aunque no lo estuviera. Bueno, no lo creo. Pues yo sí. No parece que sepas mucho de mujeres, ¿verdad, Matt? Y no me gusta que me hagan pasar por tonto. Quizá no.
A veces sí que lo pones fácil. Podría ser, pero no creo que vayas a estar aquí para contarlo. ¿Así? Así es como son, Sands. Se acaba tu tiempo en Central. Me estás apresurando otra vez, Matt. Quiero hacerlo. ¿Ves esa nube? Viene hacia aquí. Cuando llegue, no quiero que estés cerca para mojarte. Hola, Dusty. ¿Volver a casa? Sí. ¿John? Sí. ¿Qué dijo Garson? Me dieron hasta que me acordaron salir de la ciudad. Suena a él. También puede respaldar una amenaza. Te matará si no sales, John. ¿Dónde mataron Will, Dusty? Al lado de la casa de Garson, en el callejón. ¿Por qué? Bueno, si voy a encontrar al hombre que lo hizo, tendré que buscarlo en la próxima hora o así. No creo que tengas que buscar mucho. Ajá. Necesitaré pruebas. Empezando a hacer frío. Suerte, John. Siempre puedes encontrarme en el Circle ese si te importa. No sirve de nada, Matt. Tus disculpas son en vano. ¿Pero qué en la noche? La forma en que haces las cosas. Hasta ahora he dado la espalda a lo que la gente dice de ti. Ahora empiezo a preguntarme. ¿No crees que te estás poniendo un poco autoritario para una chica que anda con un forajido? Un hombre que tiene precio por su cabeza en todos los estados de la Unión. He oído que tú también tuviste algo que ver con eso. Pero se te olvida. No me olvido de nada. Eres un buen jefe, Matt, pero ahí se acaba. ¿Qué va a pasar con John? Nos deja. ¿Más pedidos? Algunas personas tienen una forma de saber cuándo no son bienvenidas. Muy bien, Matt. Terminaré mi trabajo aquí esta noche, pero mañana será mejor que empieces a buscar una nueva secretaria. Eso es todo lo que sé, señor Sands. El viejo Pop Jenkins lo encontró. ¿Por qué no hablas con él? Él sabe más que yo. Gracias. ¿Dónde puedo encontrarle? Él lleva la pequeña tienda de tabaco. Bueno, ese es él ahora, allí jugando al ajedrez. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ha disparado a Jenkins? Ah, ajá. ¿El que encontró a Billy Sands? Ah, ajá. ¿Encontraste algo inusual? No. ¿Hay alguien más que sepa algo? Pasa, John. No puedo ir a por un hombre sin algún tipo de prueba. Buen trabajo. ¿Y tuya? Sí. De hecho, es tu plata. Eso pensé. Matt Garson se cayó de un cinturón de pistola que le hizo hace un tiempo. ¿Quieres un café, John? Sí, no me importa si lo hago. ¿Cuándo se dio cuenta Garson por primera vez de que le faltaba el concho? O debe de haber sido hace como un mes. ¿Dijiste que eso fue antes de la muerte de Will? De hecho, debió de ser justo cuando ocurrió. Me pidió que le hiciera otro un par de días después.
Dijo que solo se dio cuenta de que faltaba azúcar. Supongamos que alguien hubiera encontrado esto y me lo hubiera entregado. Eso no te dejaría con mucho. Hay un viejo dicho sobre el topo de agua. Sabes tan bien como yo que Garson tuvo algo que ver con el matar entre la maleza de Will. Quizá con este concho pueda forzarle la mano. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque puede que necesite que me apoyes más tarde. ¡Adelante! Bueno, si fueras Garson, ¿qué harías si te dijera que esto se encontró en Will justo después de que le dispararan? Te dispararía en el acto. Gracias, Dusty. John, esta es tu jugada, pero no solo contra Garson te enfrentas. Tiene a muchos asesinos en nómina. La próxima vez que pase por aquí, me gustaría volver a visitar ese pequeño valle tuyo. Parece que va a llover. Cuídate, John. Estás ocupando mucho terreno, Floyd. Planeo darte 6 pies de eso. Vete a casa, pequeño. Me iré a casa después de que te entierren. Adelante, Sonny. Te doy la primera oportunidad. Vaya, sucio e inútil. ¿Dónde está Garson? Arriba, en la última puerta a tu izquierda. Tranquilo. Derribar puertas es mucho trabajo, Sands. La próxima vez simplemente entra directamente. Es mucho más fácil. Me encontré con algunos de tus chicos por la calle. Parece que piensan que esto podría ser un juego privado. Parece que te has mojado un poco esperando. Creo que tus chicos están mucho más mojados que yo ya. Floyd siempre estaba un poco demasiado ansioso. Parece que Little Boy Blue se puso la voz una vez de más. Jack, ve a sacarlo de la calle. Es probable que se quede tumbado toda la noche y no sería nada bueno para el negocio. Este es un juego abierto, Sands. Siéntate si quieres.
Me ha ocurrido otra cosa. Hablar es más fácil en una mesa de cartas. Quizá veas las cosas con más claridad con una buena mano. Me quedo con este. Tranquilos, chicos. Sementales. Estás lidiando. Subo 100. Me temo que no puedo llamarte. Un poco corto de dinero. ¿Cuánto vale eso para ti, Garson? No más que el precio de la plata. Unos 10 céntimos, diría yo. Qué curioso. Pensé que harías una buena apuesta para reclamarlo. Debes tener una mano bastante buena, Sands. Le das mucho valor a una pieza de plata. ¿Por qué crees que diría que vale más? Ese es el as que necesito para llenar la mano de un muerto. Echo de menos tu comparación. Te falta algo más que eso, Garson. Ese espacio vacío en tu cinturón de armas. Parece que ese concho casi lo llenaría. Tienes muy buena vista, Sands. Debieron de ser especialmente buenos cuando encontraste esto. ¿Dónde apareció? En la mano de Billy Sands, justo después de que le dispararas. Sería difícil de demostrar, pero no puedo arriesgarme. Así que, levántate, quítate el cinturón de pistolas y ponlo sobre la mesa. Debes pensar que estoy loco, tío. Pensaría que estás loco si no lo hicieras. 30-30 apuntando directamente a tu cabeza. Me sorprende, Sands. Pensé que tenías más sentido. Supongo que un hombre tiene derecho a cometer un error de vez en cuando. Todo depende de cómo lo veas. Pero esa es la diferencia entre tú y yo, Sands. No cometo errores. Parece que la mía podría ser fatal. Te lo puedo garantizar, ¿eh? Ed, coge sus armas. Llévalo a mi habitación. No los va a necesitar. Muy bien, puedes entrar ahora, Jack, y escoltar al señor Sands al callejón. Quitarle las armas a un hombre es una forma de asegurarse. Es la única manera. Derríbalo y manténlo en el callejón. Ahora voy. ¿Así cuidaste de Billy? Sí, y estás en el mismo sitio. Me alegro de que hayas venido, Matt. Me gustaría bajar un momento. Sí. Adelante, cariño. De todas formas, tengo algo que hacer aquí. ¿Mojándose, señor Sands? Matt te dijo que no estuvieras cerca cuando llueve. Jack.
Supongo que todos cometemos errores a veces, Matt. Gracias. Gracias por ayudarme. Dije que te acompañaría a casa algún día. Así es, lo hiciste. Y eso sí que lo hiciste. Voy contigo, John. Tengo que arreglar algunas cosas con la ley, ¿recuerdas? Pero lo que hiciste esta noche debería encargarse de todo. Podría ayudar. No te preocupes por mí. Y no te vayas. Vuelvo.